Bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass de numerología en la que estaremos viendo el mapa de vida. Es una clase muy intensa, contiene mucha información. Estén atentas y atentos con lápiz y papel porque voy a estar hablando de cosas que son simples, pero que no estamos acostumbrados. Son cuentas que no nos enseñaron y por eso nos marea un poco. Entonces, hoy lo que vamos a ver específicamente es todo lo que tiene que ver con lo que está integrado, codificado en nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? Si bien también tenemos que tomar en cuenta el nombre completo de nuestra energía, aquel con el que nacimos, que ahora les cuento un poquito de qué se trata todo eso, hoy vamos a ver específicamente la fecha que tiene un montón de información. Y por otra parte, otra cosa que les quiero comentar es que vamos a estar hablando de estos números y también pueden ustedes sacarle las cuentas, los códigos a familiares, hijos, hermanos, padres, jefes, amantes y demás, maridos dije, amigos, ¿sí? Porque también nos ayuda a entender bastante lo que le pasa al otro y cómo nos ordenamos frente a lo que le pasa al que está, al que yo consideraba que estaba equivocado o que en algún punto me traía conflicto. Puedo entender mejor y de esa manera también nos hacemos mucho más efectivos y además tolerantes en la aceptación que tenemos que trabajar en este 2021, que da 3, que es la aceptación completa, no desde el conformismo, no desde el sometimiento, sino desde entender que cada uno viene con su pedacito del rompecabezas y respetar eso habla de madurez y nos implica también que fluyamos mucho mejor todos. Vamos a estar hablando del código vibratorio, es decir, aquello que está en nuestros números y letras, que, insisto, hoy vamos a ver lo que corresponde a la fecha de nacimiento y otro día prometo, porque ya ven que estoy tratando de hacer lo máximo que se pueda, también voy a dar la masterclass gratuita donde veremos todo lo que tiene que ver con el nombre, ¿ok? Por lo único que lo dejé afuera hoy es para ser más efectivos, profundizar más en la fecha de nacimiento, que es muy importante y contiene mucha información, como decía, y además para, digamos, que no canse, porque es mucha información. El código vibratorio dice acá, porque en realidad es un código, ¿sí? Es un código que tenemos integrado sutilmente en el campo energético y en el campo también de nuestra administración vibratoria. Es decir, ese código que traemos, que está en nuestras letras y en nuestros números, las letras son en el fondo números y los números son en el fondo cualidades vibratorias que tienen como una especie de vestidura que las define. Por ejemplo, el 1 parece un 1 numérico, que cuantitativo, pero también tiene cualitativamente un montón de información que me habla de la experiencia que ese 1 plantea y que además vibra, por la cual no solamente soy un 1 porque lo dice mi energía, sino porque lo vibro de esa forma, porque el código dice que yo voy a nacer bajo esas circunstancias, bajo esa, digamos, red energética que me va, digamos, en la que yo estoy inmersa o inmerso y además vibro al unísono de esa energía y eso también nos define también energéticamente. Entonces, no es solamente decodificar para entender qué vengo a hacer, sino también para entender cómo vibro y comprender mejor esa vibración y por qué soy como soy. Somos energías, en definitiva. Si ustedes vieron la primera clase del curso de metafísica, ahí cuento específicamente qué significa esto de que somos energía, así que si no la vieron, después les cuento dónde la pueden ver gratuitamente también. Somos un conjunto de vibraciones porque cuando vemos los números, yo lo veo como una especie de ameba vibratoria. Ustedes ven un 1, pero yo veo la cualidad detrás de ese 1, y muchos de ustedes ya también. Entonces, ese es como una especie de 3D energético en el que se mezclan un montón de vibraciones que hacen a un perfil vibratorio. Cada uno de nosotros es un campo energético con un montón de cualidades y cuando lo entendemos, no solamente nuestras vidas son más fáciles, sino que nos alineamos con esa vida que vinimos a trabajar, nos guste o no nos guste, seamos o no conscientes de ello. Por lo tanto, si somos ignorantes de eso, no es que no se va a activar, está activo, pero ahí perdiendo el tiempo, confundiéndonos incluso. Somos un código en evolución porque ese código que traemos no es un código rígido, es un código que puede, digamos, iba a decir mutar, pero no me gustó, que puede crecer, que puede desarrollarse, pero que en algún punto muta también. ¿Por qué? Porque vinimos con un código, el código máximo al que llegamos en otras vidas, ¿no? Hablando ya, digamos, ya no nos vamos a hacer los distraídos con este tema. Ese código es la experiencia máxima que logramos desarrollar en todas nuestras vidas, que se sintetiza en el código actual. Por lo tanto, en esta vida, si nosotros manejamos bien ese código, va a estar súper bien. Pero ese es el punto de partida. Lo que tenemos que hacer incluso después es trascender ese código y llevarlo a otra máxima. Es decir, empezar a renovarnos o a crecer en ámbitos desconocidos dentro
de lo que se plantea en nuestro sistema energético, y de eso vamos a estar hablando hoy también. La energía o la vida nos va a decir a dónde tenemos que llegar y qué debiéramos hacer crecer y trascender. Por lo tanto, en el código de nuestra energía se ve todo clarísimo. El secreto es entender que primero voy a tener que sanar y resolver todo lo que tengo pendiente. Y luego voy a tener que hacer crecer todo eso al nivel que me pide mi energía, que está en este manual, en este mapa de vida. Bien. Entonces, la descodificación de este mapa vibratorio, que es tu destino, que sabemos que no es rígido, pero que tiene pautas que tenemos que respetar, porque en definitiva nos beneficia, porque si no vamos a estar confundidos, perdidos, incluso yendo contra natura, contra nuestra naturaleza. Y no todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Hay gente que viene a hacerse cargo y hay gente que viene a soltar. Entonces, por eso también es tan importante salir de ese lugar donde yo creo que el otro tiene que hacer lo que yo considero que está bien o que corresponde según las reglas o las normas o la educación que me han dado. Y esto es lo más difícil de trascender, ¿sí? Que el otro no me respeta, que el otro no cumple con, no es ordenado en tal cosa, no se compromete como yo creería que debiera. Estas cuestiones tenemos que analizarlas porque en definitiva quizás el otro viene a ser más independiente, más autónomo y salir de algunos digamos, compromisos para ser justamente más independiente, por ejemplo, ¿no? O algunas personas vienen a ser más ordenadas y otras vienen a desestructurarse, salir de ese orden dogmático. Por eso es tan importante también en algún momento estudiar un poquito, meternos como yo en el cajón del otro para entenderlo mejor y de esa manera también yo comprender mejor la experiencia que el otro también me está mostrando de mi vida. Por algo me tocó ser, que sea mi hijo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi amigo, lo que fuera, mi jefe, ¿ok? Entonces tenemos un plan y por eso puse el dibujito del business plan, del plan de negocios, porque es muy parecido. O sea, si una persona que va a manejar una empresa, que no conozca quiénes trabajan en la empresa, cuáles son los perfiles, a qué se dedica la empresa, qué va a vender, o sea, no va a manejar bien la empresa. Y la mayoría de los seres humanos no sabe qué vende, no sabe qué vino a vender, no sabe qué productos tiene, qué características, cuáles son sus fuertes, sus debilidades, o sea, entonces, ¿cómo querés manejar tu empresa personal si vos no sabés de qué consta, cómo funciona, qué recursos tenés? Y esto es clave. Por eso lo presento, ¿sí? como una clase ya abierta, porque para mí ya nadie no debiera saber esto, ¿ok? Y ya, digamos, no se puede vender esto, hay que ya entregarlo, como parte también de un proceso evolutivo que estamos haciendo en este 2021, parte de lo que vamos a trabajar en esta década, que vamos a tener que encontrar un equilibrio entre aquello que entregamos, ¿sí? libremente y aquello que todavía utilizamos como recurso de intercambio. ¿Ok? Más adelante hablaré de esto. Somos un conjunto de objetivos, es decir, realmente venimos con objetivos tan precisos que a veces asusta, como que no nos podemos desviar ni un milímetro, pero esto es para nuestro beneficio, porque mi alma vino con esta estrategia porque eso es lo que tengo que resolver. Entonces, si empiezo a desviarme para otros lugares y empiezo a hacer cosas que nada que ver con mi sistema, o sea, todo muy divertido, pero a la larga no va a ser divertido, pero no está siendo efectivo. Yo no vine a eso, incluso en otras vidas hice un montón de cosas. En esta vengo específicamente a resolver esto, porque lo que estoy buscando es una trascendencia superior, estoy buscando trascender incluso el plano humano en algún momento, ¿sí? Y somos conciencia encarnada porque no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Que en realidad como seres más allá de humanos, vinimos a administrar un plano físico, pero somos más que ninguna otra cosa, conciencia, que ha decidido encarnar en un cuerpo humano físico, sensible, ¿sí? Que siente, que piensa incluso en función de su experiencia, que experimenta la creatividad a partir de un deseo, ¿sí? O sea, incluso desde la dualidad, que tiene que ver con este mundo en el que estamos hoy experimentando la vida. Entonces, todas estas cuestiones son relevantes, pero más allá de eso, si nosotros seguimos la estrategia del alma, todo esto será mucho más fácil de administrar. Primer número de codificar, todo el mundo con lapicito y papel, vamos directo al punto, ¿sí? Vamos a estar viendo primero la energía de la misión, ¿sí? Tu misión, que es la suma completa de la fecha de nacimiento. Ahora les voy a mostrar cómo se hacen los códigos, cómo se suma y demás. Pero antes de entrar en la parte del código, para que no se me distraigan con los números, porque empiezan con los números y se olvidan de lo que les estoy contando, que es más importante todavía, la misión, que es la suma completa, o sea, qué importante este número, ¿sí? Es el día que nací, ¿sí? El día completo que nací,
define mi maestría, le llamamos nosotros en el curso, y cuando hablo con mis alumnos para que no se me pierdan, este es el posgrado. Esto es como aquello que vengo a resolver, porque si yo logro esto, voy a estar pasando a otro nivel, ¿sí? Es la misión fundamental a partir de la cual todo el resto de mi sistema, ¿no?, confabula a ese favor. Porque en definitiva, este es mi propósito de vida, esto es lo que vengo a resolver, que no necesariamente es nuevito para mí, quizás hace muchas vidas vengo resolviéndolo, pero en esta vida se va a sumar un escalón más, o quizás, ¿quién te dice? Me recibo de esta energía o logro finalmente los objetivos trascendentales de esta energía. Y nos vamos a dar cuenta incluso en el transcurso de nuestras vidas en qué nivel estamos, y entender esto también nos ayuda o a potenciar esa evolución o a seguir poniéndole pilas para crecer lo máximo que podamos, ¿sí? Una vez una persona me preguntó algo interesante, ¿hay tela para cortar? O sea, ¿hay personas que vinieron con ciertas limitaciones? La respuesta es sí y no, en el sentido de que yo vine con recursos específicos en función de aquello que trabajé en otras vidas. Si vengo medio vagoneta y los recursos van a ser pocos y me va a costar más, o sea que va a ser realmente un desafío y quizás objetivamente, digamos, te va a costar, pero nada es imposible. Todo es factible en este sentido, ¿ok? Entonces, define tu objetivo primordial, es la meta, ¿sí? Y el que motiva a los demás aspectos de tu energía a lograr esto. Por lo tanto, es el que lidera la estrategia y el resto va a colaborar en lograr esto. Vamos a ver específicamente cómo se saca este número, cómo se logra esta descodificación, ¿ok? Entonces, voy a poner mi fecha de nacimiento, 6 del 6 del 69, nací yo, pero póngalo completo, 6 del 6 de 1969. Alguno que otro distraído pone del 70 y no cuenta el 1009, o sea que completo ese número, ¿sí? Sumamos todos los números uno por uno hasta llegar a un número único, que en numerología se llama reducción teosófica, llegar al número divino, al número puro, ¿ok? Entonces, en mi caso, pongo todos los numeritos uno al lado del otro y voy contando 6 más 6, más 1, más 9, más 6, más 9, todo esto da 37, ¿ok? Después, como me dio 37 y tengo que llevar un número único, voy a seguir sumando este número que me quedó, 3 más 7, que me da 10. Y como me dio 10 y yo tengo que llegar a un número único, tengo que seguir sumando este número, 1 más 0, 1. 38, 11 barra 2. Si me da 36, 9. Si me da 42, 6. Si me da 44, 8. Si me da otro número, 29, 2 más 9, 11, 1 más 1, 2. Si me da un número maestro, como muchas veces me preguntan, ya sea el número maestro, para los que no lo saben, es el número que se hace espejo consigo mismo. Por ejemplo, el 11, el 22, el 33, el 44, incluso el 55. Si me da un número maestro, que en muchas escuelas no hay que reducir el número maestro, en esta escuela se reduce. ¿Por qué? Porque primero tenés que resolver el número simple, antes de que vibre el número maestro. Por lo tanto, si te da 44, lo bajas a 8. Si te da 33, lo bajas a 6 y así sucesivamente, ¿ok? Llevar todo al número simple, aunque tengas números maestros en la misión, que incluso en algún momento también vamos a estar hablando de los números maestros cuando ya la mayoría haya llegado a ese nivel, ¿sí? Llegar a hacer que vibre el número maestro demanda mucho trabajo evolutivo, muchísimo. El número simple tiene que estar bien, bien trabajadito, organizando, ¿no? Entonces mi misión es ponerle 1, 2, lo que fuera, ahí al costadito. Ahora lo vamos a explicar. En principio vamos a descodificar y después vamos a explicar qué significa cada número para que ustedes puedan ir como armando su propio mapa, ¿sí? Y vayan entendiendo mejor cómo funciona la energía que ustedes trajeron a esta vida, ¿ok? El segundo número a descodificar es el número del natalicio, ¿sí? Es la suma del día de nacimiento. En mi caso, recordarán que nací el 6, por lo tanto en mi caso es 6 puro, porque ya no hay que reducirlo más. Pero si naciste un 11, tenés que reducirlo al 2. Si naciste un 30, tenés que reducirlo al 3. Si naciste un 23, tenés que reducirlo al 5. Si naciste un 13, 4. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, el natalicio lo que define es el objetivo a perfeccionar, o sea, es aquello que ya vengo trabajando dentro de todo más o menos bien, vengo ahí medio, este es como mi fuerte, es mi fortaleza, ¿sí? Pero como es mi fortaleza, en esta vida, alguno que otro va a decir, pero esto es mi fortaleza, porque la vida me va a exigir al máximo acá. Entonces, muy probablemente no se sienta como mi fortaleza. Al contrario, incluso muchas veces se va a sentir como mi debilidad.
Digo, pero ¿cómo esto no? La verdad que no, se me traba todo esto. Se te traba todo porque la vida está buscando que logres la máxima expresión evolutiva de ese número, de esa energía, porque venís muy bien y la vida pretende que aprovechemos ese movimiento y lo lleves a su máxima. Entonces, el objetivo a perfeccionar, y vuelvo a repetir, es muy probable que no se sienta como aquello que vengo haciendo bien, se sienta como, no entendí nada acá. Y no es que no entendiste nada, entendiste un montón, pero, digamos, te programaste, ¿no? Organizaste tu estrategia para que esta parte sea difícil, desafiante, mejor dicho, para que justamente no te quede otra que ponerte las pilas y eso llevarlo al máximo. Porque si no te ibas a colgar. Bueno, más o menos, esto ando bien, no le doy bola. O sea, la vida quería que no te pasara esto, que realmente le dieras bolilla. Entonces dice acá también que tiene exigencia, pero también es importante estimularlo para que no se sienta pesado. Si bien en algún punto, en algún momento de mi vida se va a sentir un poco pesado, porque por algo vengo con esta estrategia, si no lo estimulo, no soy consciente, se pone un poco más denso y puede transformarse en realmente un obstáculo en mi vida, porque es como que vuelvo para atrás un par de casilleros. Entonces acá está el ejemplo, por las dudas si alguno que otro quedó medio perdido ahí, sumamos todos los números, que son 2, como mucho, ¿sí? Del número de nacimiento, pero si naciste un 29, 9 más 2, 11, 1 más 1, 2, ¿ok? Si naciste un 1, te queda 1. Si naciste un 10, 1 más 0, ahí va. Y vamos ahora al tercer número, ¿sí? A descodificar. Seguimos juntando info, después nos vamos a desasnar a ver qué significa todo esto, ¿sí? Tercer número a descodificar es la suma del mes de nacimiento, es decir, el mes en el que nací. Marzo, abril, mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿en qué mes naciste? Ese vamos a tomarlo como número, no como letras, ¿ok? O sea que si naciste en junio, como en mi caso, te tocó el 6. Si naciste en noviembre, te tocó el 2, pero te tocó el 11-2, ¿estamos de acuerdo? Pero acá lo vamos a descodificar como el número simple, porque todavía seguro que tenés que trabajar cosas de ese 2 antes de trabajar con el número maestro. Se llama este número del pendiente. Eso quiere decir que es aquello que al revés o en oposición al natalicio me está mostrando aquello que traigo pendiente otra vez. El otro venía como muy bien encaminada o encaminado, venía resolviendo bien los dilemas de ese número del natalicio, pero entonces me digo, ¿no? Venía como resolviendo bien, es decir, venía atravesando bien los desafíos y le puse bastante energía y por eso hoy me encuentro en un lugar, ¿no? Importante de ese número. El pendiente es opuesto absolutamente, hace mucho que no le debo ese número, a esa energía o a esa experiencia, me vengo colgando, siempre me costó, no me rebelé, no quise resolverlo, fui negador, negadora, incluso hice las cosas en relación al número en forma negativa, todo mal acá, ¿no? Y todo mal significa que en realidad me quedó, algunos le llaman el número del karma, pero en realidad no es, karmático es todo en el fondo. Venimos a sanar un montón de cosas antes de que esos números se transformen en algo constructivo para nosotras y nosotros, ¿ok? O sea que salgamos de la energía de la cuestión del karma y entendamos esto como la previa, me quedó previa. Me quedó pendiente, es como que me vengo colgando, no le di bola, no me puse las pilas, hice las cosas al revés porque fui más simplista, quise escaparle a la tangente, quise tomar atajos y todas las referencias que se les puedan ocurrir. Si naciste el 6 del 6 como yo o alguna repetido, te dan los dos números iguales, significa que ese número, cuando yo hable de ese número, prestale mucha atención porque realmente tu alma está buscando que lo resuelvas al máximo, porque tomó todo lo buenísimo que hiciste en otras vidas respecto a esta energía y todo lo que fallaste. Es como que es realmente llevarlo a la máxima expresión premium total. Acá sí va a estar gran parte del desafío de tu sistema. El pendiente me está diciendo aquello que no resolví del todo bien en otras vidas, del todo bien o bastante mal incluso, dependiendo incluso de mi estrategia de vida, y si no lo corrijo, voy a sentir mucha presión acá. Incluso se va a sentir que hay una traba en mi experiencia, que hay algo que no, digamos, a partir de lo cual no puedo avanzar. Se me traba porque antes de empezar con la gestión nueva de mi experiencia actual, primero tengo que resolver lo que no tengo resuelto de otras experiencias de vida. ¿Y cómo se saca este número? Como contaba recién, en este caso, si yo nací el 8 de diciembre lo pongo como 12 y cuento 1 más 2, 3. Cuarto número a descodificar, ¿sí?
tiene que ver con, eso ya es más complejito de entender, se pueden marear un poco, presten atención, se llama abordaje y es la suma entre el natalicio, tu día de nacimiento, y el pendiente, tu mes de nacimiento. Esa suma, ese complemento, me parece que importante este número que está sumando mi natalicio, ese que vengo trabajando espectacular y la vida me va a exigir porque estoy re top en este número, estoy funcionando y voy a llevarlo a su máxima expresión, y aquel que todo lo opuesto. Este combo es difícil, porque es el combo de los dos opuestos en su máxima de mi sistema energético, y este número, que es el número, digamos, de cabecilla, o sea, es el número que lidera gran parte de mi estrategia, me va a decir cómo tengo que administrar esta mezcla, cómo tengo que resolver el dilema de esta combinación, y me va a marcar cómo tengo que administrar mi día a día, qué no debiera faltarme ningún día de mi vida para que yo pueda fluir hacia adelante, ¿no? Respetando la estrategia de mi alma. Es tu guía cotidiana y el que tendrás que activar este número para optimizar cada día de tu vida. Este es el número que se linkea directamente con la misión, es el que me trae la pista de por dónde tengo que ir para resolver la misión, el propósito de vida que trajo mi alma. Y acá tenemos el ejemplo: si yo nací el 8 del 12, voy a sumar 8 más 1 más 2, ¿se acuerdan? O sea, todos los dos números o los tres números que me figuren, según si nací el 5 del 5, o el 5 del 8, o el 5 del 12, o el 5 del 10. Si nací el 5 del 10, 5 más 1 más 0, ¿ok? Que me da 6. Los números, vamos a entender ahora por qué los números se plantean desde el lugar que se presentan. ¿Por qué si soy un 1 tengo que trabajar tal o cual cosa? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lógica? Porque esto no es repetir como un loro. El 1 es el líder, el 2 es el colaborador, o sea, es por qué sucede esto, desde qué lugar, cuál es la estrategia incluso del código en el que nacemos, de nuestra experiencia humana. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es entender la escala, la evolución de la escala vibratoria. ¿Cómo evolucionan estos números y por qué? Y, digamos, para entender mejor si me tocó el 7, por qué me tocó este 7, desde qué lugar, y qué es lo que me plantea el 7, que tiene lógica cuando entiendo el resto de los números. Y también tiene lógica cuando entiendo el 8 y el 9 que están detrás. O sea, todo empieza a tener sentido. Esto tiene muchísima lógica y los números también crecen en desafíos, crecen evolutivamente. Y no por eso el 9 es más que el 1. Porque no se olviden que cuando yo tomo estos números que en realidad están en un plano vertical, si lo doblo, el 0 se junta con el 0 y el 9 está al lado del 1. ¿Quién está más evolucionado? ¿El 9 o el 1? Es un círculo eterno, donde nunca hay un principio y un fin. Es eternamente una rueda que sigue girando y que sigue su sistema evolutivo orgánicamente. Es decir, los ceros que se juntan, ¿no? En ese lugar donde yo tomo este papelito y lo doblo junto a los ceros son lo mismo ahí, pero cuando los separo son distintos. El 0 de la izquierda, en mi izquierda, el 0 de esa izquierda me habla de que ahí está el todo potencial, ¿sí? Está todo por hacer, todo por crearse. Cuando termino la secuencia en ese 0 final, está todo por soltar, por deshacerse, porque empieza un nuevo recorrido, quizás en otra dimensión incluso, ¿ok? O empieza algo diferente, que no tiene que ver con esta secuencia. Por lo tanto, cuando junto esos dos ceros, me están hablando del número cuántico que está por fuera de la experiencia energética humana. Si alguno vio mi primera clase de metafísica, me van a entender mejor acá, ¿ok? Si no, véanla, les recomiendo porque, digamos, todo es más entendible cuando entendemos esa clase. Entonces, en definitiva, estos dos ceros me están hablando del plano trascendente, de aquel plano que no es tan humano. Y por eso cuando juntamos 1 con 0 se desarrollaron las computadoras, el sistema binario, porque en definitiva el 0 es el que potencia la experiencia porque es el número transpersonal, el número que está en otra dimensión de conciencia y en otra dimensión energética incluso. El 0 incluye el todo y la nada, ¿ok? Bien, entonces venimos del 0, ¿sí? Y pasamos a la experiencia humana que está entre el 1 y el 9. ¿Ok? Ese 0 me está diciendo que está, digamos, vengo llenito con todo para hacer en el plano físico. Por lo tanto, si empiecen a prestar atención, si bien yo ahora voy a hablar específicamente de todos los números, ¿sí? Voy a hablar específicamente de cómo funcionan, acá ya les estoy dando pistas para que empiecen a entender fundamentalmente el marco a partir del cual crecemos en evolución. Y ahora sí vamos a ver los números uno por uno, así que estén listos y listas, ¿sí? Para entender el número personal. Si bien yo no voy a
no voy a ser como muy precisa, si sos un 1, lo voy a ir como hablando de los números, ustedes mismos van a ir como detectando con lógica. Ustedes también tendrán que adaptar todo esto a lo propio en las combinaciones y demás. No pretendan hoy hacer las combinaciones del plano del mapa. O sea, la idea es que ustedes tengan las porciones por separado. Va a empezar a tener mucha lógica para ustedes con el tiempo. A medida que van entendiendo cada uno de los números que forman parte de la estrategia del alma, van a poder ir como en esa división, en ese desglose absoluto de cada parte de la estrategia, van a poder apuntalar cada uno de estos números y con el tiempo todo va a empezar a tener lógica integral, van a empezar a combinar naturalmente esa energía y van a poder comprender también cómo se combinan. Por supuesto, este es el punto de partida. Yo ofrezco también el curso, que ustedes puedan aprender mucho más, pero ya con esto les doy un montón de información. Vamos con el primer grupo, vamos a estar hablando del 1, del 2 y el 3, es decir, vamos a hablar del yo, del ego que está creciendo, que se está desarrollando en este plano. No necesariamente son los números más inmaduros ni los que están detrás de la secuencia. Después del 9 empezamos de nuevo el 1, por lo tanto seguimos creciendo, pero quizás en otro escalón. Por lo tanto, no es que estos números son los que no entienden nada, son los que están trabajando de nuevo un desarrollo según el escalón evolutivo en el que ustedes incluso van a ir interpretando a partir de lo que van escuchando, van a ir viendo, esta parte me sale, esta no, acá estoy al revés, acá esto no lo entendí para nada, ahora me caen las fichas, y esto, la verdad que por eso me cuesta, habrá que trabajar por este lado, ¿sí? Y así van a ir entendiendo mejor cómo mejorar la experiencia. Y cuando yo hablo de mejorar la experiencia, hablo de que cuando entendemos los números, nos alineamos con el camino apropiado para nosotras y nosotras, es decir, salimos de esa experiencia errática donde estamos perdidos, confusos, nos ordenamos en el camino que nos toca, nos alineamos en aquello que tenemos que resolver y la vida no solamente empieza a ser más efectiva, sino que la vida también empieza a colaborar, nos empieza a presentar las oportunidades para el éxito, porque en definitiva solamente en ese lugar, en ese camino específico están las oportunidades. En cualquier otro lado, por más que sea divino para el vecino, a mí no me va a servir para nada, ¿está? Bien, entonces, empecemos con el 1. Lo más interesante del 1, que es parte de este ego que se está desarrollando, es que entra nuevito y solo. Lo primero que se ve este 1 es que está solo, ¿sí? Que no hay nadie, o por lo menos no ve a nadie, porque es el primero que inicia esta secuencia. Desde su mirada no hay nadie. Desde su perspectiva está solo. Desde su perspectiva está todo por ser creado. Por lo tanto, gran parte de la estrategia del 1, lo tengas donde lo tengas, pero ahí usa la lógica. Si lo tengo en el natalicio, es lo que vengo a perfeccionar. Si lo tengo en misión, es la meta que vengo a lograr. Si lo tengo en mi pendiente, es lo que vengo fallando y la verdad que me vengo colgando y tengo que ponerme las pilas a sanar esta parte. Y si lo tengo en abordaje, es mi guía diaria. Acá está la clave de cómo tengo que funcionar en mi día a día para ser más exitoso y para lograr la misión de vida. ¿Tá? O sea que ustedes mismas y mismos empiecen a utilizar lo que ya les expliqué para ajustar en qué lugar esto iría y desde qué lugar lo tengo que trabajar. ¿Estamos? O sea que es prestar atención y usar la lógica de lo que ya explicamos. Entonces, el 1 viene entonces a crear, porque en definitiva no hay nada en el plano, digamos, está todo por hacerse y lo más relevante o lo más interesante para mí, como 1 que soy también, es que tenemos la posibilidad de crear métodos nuevos, modelos diferentes, algo innovador, algo original, algo que no exista. O sea, nadie nos va a... Es más, los demás nos van a respetar y van a prestar atención a aquello que inventemos o que hagamos o que desarrollemos o que vayamos a crear, porque en definitiva ese es nuestro destino. Y como es nuestro destino, todo está alineado para que funcione. ¿Ok? Si yo no soy un 1 y no tengo números que nada que ver, que van a hacer otras cosas, no me va a dar bola, no me va a funcionar, no voy a ser creíble. Por eso es importante entender que no es que es justo o injusto, sino que es en función de la estrategia de mi alma. El 1, cuando entra en escena y ve todo esto así, primero es intimidante, dice, pará, mucho vacío, ¿qué hago con todo esto? Y además no tiene parámetros, no hay nadie que le diga que es correcto o incorrecto lo que está haciendo, lo que no está haciendo. Se siente muy inseguro, se siente medio solo, se siente desconcertado, está como inactivo, no sabe por dónde empezar. Es el número del inicio del startup, de aquello que inicia, que parte, que es la siembra, aquello que está todavía sin crearse, y por supuesto para el 1 esto es todo muy abrumador, porque además es un número que todavía recuerden que es inmaduro, porque está creciendo en ese ego.
Por lo tanto, es un número bastante desafiante en el que la identidad, el posicionamiento personal, cómo me planto en la experiencia, para empezar a crear desde el corazón, desde mi intuición, desde aquello que el impulso puro, acá está todo el secreto, el impulso puro me va a guiar. Pero para eso voy a tener que golpearme un poco, estar un poco indeciso, inseguro durante un tiempo, hasta que me anime a hacer desde el corazón, hasta que me anime a crear a partir del deseo, no desde lo que es correcto o incorrecto o lo que, digamos, debiera o sirve o funciona, sino aquello que me nace del corazón, que es la idea. La idea es la energía del uno. El uno tiene ideas y en algún momento empieza a plasmar esas ideas en algo concreto en el plano. El uno entonces es el número de la creación, ¿sí? Es aquel que viene a crear. ¿Qué cosa? Cualquier cosa. Desde una lámpara hasta un método inductivo metafísico, ponele, ¿entendés? O sea, es el número de la creación en todo su, o lo que fuera, o sea, imagínense cualquier cosa que podamos crear en este planeta. El uno viene a crear algo nuevo, algo original, algo que incluso es personal, desde ese lugar de mucha seguridad personal, incluso es el desparpajo. Y el impulso del uno tiene que ver con esa frescura, con ese impacto que genera a partir de darle bola a las ideas y de no cuestionarse tanto, sino hacer, accionar, andar, desde un lugar libre y muy fresco es la palabra, genuino. Tiene que ser atrevido. El uno que no es atrevido, digamos, le va a faltar mucho porque en ese atreverse el uno se va a exponer muchísimo a, digamos, hacer cosas que nunca nadie le va a confirmar si están bien o están mal, porque no hay otros dando vueltas, desde la metáfora y desde lo simbólico, incluso desde lo energético, el uno está andando solo. Y el uno, que no es independiente, como dice muy bien ahí, también va a fallar en su misión de vida, sea donde sea que esté posicionado en el mapa energético, porque no puede andar preguntando, consultando, por más que no quiere decir que el uno no consulte o que nadie lo ayude nunca al uno, pero uno no puede depender de esta parte, porque es el primero, es la punta de la flecha. Por lo tanto, va a estar perdiendo mucho tiempo y energía. Lograr la independencia fundamentalmente y ser uno mismo, porque muchos unos confunden esta originalidad con ser famosos, con llamar la atención, con ser protagonistas. El uno tiene que ser protagonista, tiene que ser relevante, pero quizás de su propia experiencia, no necesariamente tiene que ser famoso, pero tiene que ser auténtico. Si sale del corazón, el uno será exitoso. Creación entonces dijimos, y lo más importante como tip para el uno es tener en cuenta que lo importante es empezar, no necesariamente terminar. Por eso, a ver, empezar y no terminar significa que el uno viene a empezar cosas, viene a iniciar, a dar el impacto, el puntapié inicial. El uno que no termina no es un mal uno, incluso hasta puede ser un buen uno. El uno que depende con sus otras energías puede ser que no termine completamente, pero vaya sumando a lo que está haciendo más cosas. Pero uno que hace siempre cosas diferentes tampoco es un mal uno. Incluso puede ser un muy buen uno, porque el uno viene a empezar cosas y las deja estas creaciones en el plano físico, se las delega, se las regala a los demás o las deja como ideas, ¿ok? El uno tiene que crear siempre cosas nuevas y diferentes, no desde un lugar casi histérico, pero de un lugar natural. El uno no puede estar mucho tiempo sosteniendo una misma idea, porque tiene muchas ideas y por lo tanto va a tener que saber cómo administrar estas ideas para moverse, para trabajar el cambio, para innovar, ¿sí? Desde un lugar que le quede cómodo. Pero un uno que trabaja hace 700 millones de años en el ministerio no es un buen uno. Tengas donde lo tengas. Si vos sos un uno y hace 20 años que trabajás en el negocio familiar y no sos un buen uno. Si tenés el uno en cualquier lado y sos una persona que, digamos, codepende económicamente, que codepende, digamos, de que el otro le dé el ok para hacer cosas, un empleado demasiado sumiso donde no te dan espacio para tomar decisiones, tampoco estás trabajando bien ese uno. Vamos al 2 entonces. Cuando entra el 2 en escena, como muy bien lo sabrán los dos que por ahí están dando vueltas, si tenés más de un 2, se exacerba esto que te voy a contar, ¿sí? Si tenés 3, ni hablar. El 2 está mirando, fíjense el dibujito, está mirando al 1. Ya entramos y el 2 mira al 1. El tipo ya está dado vuelta y está mirando al 1. Porque el 2 entra y lo único que ve es a ese otro, ¿no? A ese que está ahí. Y dice, entonces, así como el 1 cuando te dice lo más importante acá va a ser crear,
para el 2 lo más importante va a ser colaborar con ese 1, o entablar un vínculo, o ser pareja de ese otro, ¿sí? O ayudarlo, o ser par, o hacer algo con ese otro. Ese otro es clave para la vida del 2. El 2 viene a trabajar las relaciones humanas, los vínculos en todos los planos, y por eso para el 2 el otro es tan relevante. Y el 2 no es menos que el 1. El 2 viene a crear desde otro lugar, viene a crear desde la colaboración, viene a aportar toda su riqueza, viene a aportar sus ideas, fundamentalmente sus ideas internas más intuitivas, más sutiles. El 1 es más mente, el 2 es más emocional. Por lo tanto, el 1, digamos, tiene ideas en su cabeza, el 2 tiene ideas en su corazón y por eso es tan intuitivo. El 2 incluso es un número que, como llegó después, se siente que es importante encontrar siempre el equilibrio con el otro. Y siempre está buscando el equilibrio con el otro, ¿sí? Lo está observando, lo quiere ayudar, está continuamente tratando de que ese vínculo se enriquezca. Y lo que el 2 tiene que entender como desafío es que es importante este equilibrio, pero no la dependencia. O sea, el 2 tiene que entender que tiene que seguir su camino acompañando a este uno, a este otro, al que simboliza al otro, desde un lugar también bastante independiente, pero se le suma a ese 2 que tiene que ser independiente, pero además tiene que ayudar al otro, porque vino un poco a eso. Vino a sumarle ese 1 para que el 1 sea más poderoso y para que ese 2 en esa entrega se enriquezca también. ¿Qué pasa con el 2 cuando no funciona de esta forma? O sea, se pone codependiente y está esperando continuamente el feedback de ese 1, así como el 1 está esperando el feedback de la nada, a ver quién me dice qué hago. El 2 está diciendo, está esperando del 1 que le agradezca todo lo que lo ayuda, que lo reconozca en su gestión y se pierde en ese melodrama hipersensible de que el otro no me reconoce, no me agradece, no me ve, ¿ok? O no me presta la atención que yo necesito. Esa necesidad del 2 es lo que lo termina de derrumbar y lo que lo lleva al fracaso absoluto. El 2 viene a entender que no necesita del otro. Incluso el 2 a veces ayuda al otro para que justamente el otro le dé bola, no desde un lugar genuino. Así como el 1 a veces no está creando genuinamente, sino que está copiando lo que hacen los demás, ¿sí? Que es un proceso y parte de la evolución es así, ¿sí? No lo estoy cuestionando, sino que forma parte, pero hay que salir en algún momento de ese lugar. El 2 también está ayudándolo para así me agradece y me da bola y me ve que estoy acá. ¿Entendés? Es una especie de manipulación. El 2 es bastante manipulador, pero es un manipulador que viene a trabajar la manipulación constructiva. Mientras sea para el bien del grupo, el win-win, fantástico. Mientras sea solamente para que me den bola y me agradezcan y yo no sentirme tan solo, no sirve. Entonces, el 2 viene a resolver las cuestiones de vínculo, viene a trabajar las cuestiones emocionales, por eso es tan sensible, es tan intuitivo, es tan sutil en su experiencia y viene a trabajar justamente la ductilidad. Y el 2 a veces no es dúctil, no es sutil, es un poco frontal, es conflictivo, la reclama al otro. Y ahí es donde el 2 tiene que ordenarse también, en ese equilibrio en donde primero logró completarse y en esa sensación de estar completo y de sentirse valioso, ¿sí? Puede ofrecerle al otro la ayuda sin esperar que el otro le reconozca el valor a ese 2. Entonces, el número 2 es el número del apoyo, pero el apoyo desde la riqueza personal del 2, desde la posibilidad que tiene el 2 de poder colaborar con el otro desde ese lugar tan fuerte, tan potente, porque el 2 es el mundo interno y hay mucha riqueza en ese mundo interno que le aporta al 1 como simbología del que está por fuera. Lograr el equilibrio en las relaciones, el 2 tiene que ser par del otro. No puede estar ni por debajo ni por encima. Tiene que lograr ese equilibrio y al 2 le cuesta esto, ¿sí? Apoyar al otro sin condiciones, sin esperar esa respuesta, ese reconocimiento. Apoyarlo porque justamente el 2 se reconoce valioso y por eso hace esa entrega. Y administrar las emociones, el 2 viene a resolver el mundo de las emociones, así como el 1 viene a resolver el mundo de las ideas. Tip para el 2 entonces. Comprende que si estás dando ese apoyo es porque ya eras rico. O sea, la vida no es tonta. Si te dieron la gestión del dar es porque ya venís con todo adentro, que venís con esa riqueza, con ese poder interior. Por lo tanto, lo más importante para ese 2 es recordar esto, para salir de ese vicio de estar esperando el reconocimiento del otro. Aparece el número 3 en escena, después del 1 y el 2, 1, ¿sí? Mente, 2, emociones, 1, exterior, 2, interior, ¿sí? Ya estamos empezando a construir ese ego que empezó como a desarrollar esa mente, ese corazón, esas emociones, empezó a trabajar su intuición, empezó a trabajar el aspecto dual de la colaboración de este plano, ¿sí? Y aparece el 3, ¿sí?
Y el 3 dice, ¿qué hago? ¿A quién le doy bola? ¿Al 1? ¿A la mente? ¿O al 2? A las emociones. Y en lo más burdo, ¿qué le doy bola? ¿A Alicia o a Pedrito? ¿Ok? El 3 viene a trabajar el conflicto de la dualidad vista desde el exterior. Visto desde la supuesta objetividad, que generalmente no lo es el 3 objetivo, no es objetivo, y viene a entender justamente que no es ni el 1 ni el 2, es un aspecto de los dos y está en ese medio, oscilando entre la mente y las emociones en un mundo complejo, ¿sí? Porque si el 1 es complejo y el 2 es complejo, imagínense el 3, ¿sí? En esa complejidad, lo tengas donde lo tengas, venís a trabajar ese equilibrio perfecto entre la administración de tu mente y la administración de tus emociones, en ese accionar concreto, ¿sí? Desde lo intuitivo, desde el corazón, y el 3 se abruma con todo esto, empieza a sobredimensionar la experiencia mental y emocional y no hace nada, o poco, o mucho menos de lo que debiera, ¿sí? Se abatata, sería la palabra como más efectiva para entenderlo bien. Se abatata y lo piensa tanto, lo siente tanto, es como que ya lo hubiera vivido, ¿no es cierto? Entonces, es como si ya la experiencia lo agotó, porque la sintió, la experimentó, la pensó, la fue, vino. Y cuando llega el momento de dar el paso, ya está, estoy agotado, me voy a dormir la siesta ahora. Entonces, ese 3 es interesante porque justamente viene a desarrollar, empezar a hacer un poquito, fluir un poquito más con la experiencia, confiar un poquito más en toda la situación, y confiar en su madurez, en aquello que ya se estuvo desarrollando, porque el 3 no lo sabe, pero debe intuir que el 1 y el 2 ya estuvieron trabajando a su favor para que en la escala evolutiva este 3 pudiera ya avanzar sin tanto sobreanálisis. Pero como viene con tanta información y viene con tanto contenido, y el 3 es muy curioso porque quiere saber todo, empieza a batatarse, se empieza a marear en su propio melodrama interno, ¿cierto? En su propia gestión hiperexagerada, ¿no? Es el susceptible, es el temeroso, es el número del sobreanálisis, de la sobredimensión en todos los planos de la experiencia. El 3 viene a aceptar la vida como es, dejar de darle tanta vuelta y accionar en base a las ideas y a su intuición a partir de aquello que fluye sin que lo cuestione tanto. Por eso el 3 es tan crítico, juzga. El 3 viene a juzgar porque no termina de sentirse cómodo ni en un lado ni en el otro, entonces se pone desde afuera a juzgar. Y además es muy susceptible de la mirada del otro, ¿sí? Es muy susceptible de ese exterior, no lo reconoce como propio, se mareó, dijo, yo estoy afuera de este triángulo, y es parte del triángulo. Y como se siente fuera del triángulo, es susceptible a la mirada de los otros y lo cohíbe, se siente abrumado por aquello de que van a decir los demás, porque como él es muy crítico, juzga absolutamente todo, siente y piensa con lógica que los demás van a hacer lo mismo con él. Hasta que él no resuelve dejar de hacer tanto juicio en ese afuera, los demás no van a dejar de hacer juicio con él. Y por lo tanto la experiencia del 3 es un espejo perfecto en donde empieza a aceptar la vida como se presenta, confiando en la experiencia de vida, y en esa confianza todos los demás también empiezan a confiar también en él, porque es tremendamente poderoso, tiene mucha creatividad, tiene mucho para comunicar y es la expresión del talento consolidado una vez que esta ecuación terminó de ordenarse. Justamente cuando el 3 se hace más presente, empieza a fluir con la experiencia confiando en que todo tiene una lógica, ¿sí? El 3 empieza a crecer y ahí es donde le impacta y ya reconoce el 3 la importancia de esa aceptación, ¿no? En todos los planos. Entonces, sintetizando un poquito este 3, es el número de la expresión, porque el 3 viene a expresar, viene a comunicar todo lo que entendió. En ese orden interno, en esa madurez que hizo de la expresión interna, sutil, explícita, todo junto, expresa con mucho talento y con mucha habilidad todo aquello que comprendió. Pero para que el 3 haga esto, tiene que madurar y mucho. Pero cuando lo logra, el 3 puede ser tremendamente expansivo y muy, muy exitoso, ¿sí? Desarrollar el proceso creativo, tiene que ser creativo, tiene que explorar, ser curioso, pero todo esto en esta sensación de confiar en la vida, en aceptar y no perder tiempo en distracciones inútiles, porque el 3 se distrae muy fácilmente. Descubrir los talentos propios y también aceptar lo de los otros, ¿sí? Que también es un proceso que al 3 le hace bien, y aceptar lo que la vida le presenta, para comunicar aquello que le tocó, para comunicarlo desde el talento, desde la habilidad, desde el recurso, desde todo lo que el 3 quiera desarrollar hacia afuera, ¿sí? Pero el 3 es la combinación de lo que se construyó y se desarrolla internamente para que después eso pueda ser comunicado, expresado y sume a los demás. Vamos a el tip del 3.
Si confías en el misterio, podrás estar presente, porque el 3 está, que ayer, que mañana, que entonces, está continuamente viajando en el tiempo. Es muy difícil que el 3 esté acá, ¿no? Escucha, incluso mi mamá que es 3 no me escucha, mamá, y ella está pensando mientras le hablo, ¿sí? Y no la juzgo porque la entiendo, imagínense que ya la entiendo, pero reconozco y la voy estudiando, incluso no la puedo evitar, cuando voy hablando con ella, que me cuenta, porque otra cosa, pero mamá te está hablando de otra cosa. El 3 necesita estar yendo porque está como confabulando con la estrategia, o sea, quiere asegurarse, no confía, no termina de confiar y por eso no está presente. ¿Y por qué? Porque no le gusta no saber lo que va a pasar, no le gusta no tener el control de la experiencia porque su interioridad lo abruma, su exterioridad lo cohíbe, entonces es como que tiene que saber cómo resolver. Y lo más importante para el 3 es confiar y fluir. Bien, así que terminamos con el primer grupo y yo voy a ir y venir, no voy a seguir hablando del 1 cuando hable del 4, o sea, voy a ir mezclando también un poquito porque estos números también se han formado a partir de la estrategia de los primeros 3 números. Por lo tanto, estos 3 números van a estar hablando también de esos números en una versión más ya consolidada. Es la entrega de los elementos, estas energías vienen a aprender a dar, así como los primeros 3 vienen a aprender a desarrollarse, a madurar, estos 3 vienen a aprender a dar, y les cuesta dar a estos 3, y ahora vamos a ver a qué le cuesta cada uno de estos números. Aparece el 4, ¿sí? El 4, y esto me parece divertido, porque a mí el 4 me divierte mucho, en lo personal me enternecen los 4, porque parecen duritos, pero no son tan duros, por dentro son bastante blanditos, mamá era 3, papá era 4, siempre tenemos una referencia, ¿no? Ustedes tenganla también, para también ir como confirmando, ¿no? Claro, mi papá es 4, mi mamá, mi hermana, mi marido, mis hijos, ¿ok? Ese 4, ¿sí? Digamos, lo primero que ve cuando entra en la escena, y no nos olvidemos de la escena, que ya está conformada, lo primero que ve es a los niños ya jugando, ya relajados, están creando, son creativos, son frescos, son espontáneos, ¿sí? Son lúdicos incluso, están jugando al juego, entendieron que la vida es un juego, que están jugando a jugarlo, cada uno en su rol, el 1 con sus ideas, el 2 es intuitivo, más místico, más interno, más reflexivo, y el 3, digamos, en esa combinación va como comunicándose con ambos y termina de comunicar algo en ese exterior. Y aparece el 4 y lo que ve el 4 es qué despelote, ¿ok? Van, vienen, corren, es demasiado lío. Para el 4 no hay orden acá, lo ve primero desordenado, ¿sí? Y aparte se pregunta el 4, ¿de qué vive esta gente? ¿De dónde sacan la plata para vivir? ¿A casa? ¿Dónde está? ¿Cómo hacen para vestirse? ¿Quién labura acá? ¿Ok? Este es el 4 realista, el 4 que viene a trabajar la forma, la materia, y dice, ¿qué está pasando acá? Perdón, primero, ¿dónde está el banco? ¿Quién está? Ustedes saben que después van a ser viejos. ¿Quién ahorra? ¿Dónde está la seguridad? O sea, se van a mojar cuando llueva, dice el 4. Entonces, el 4 es el realista, pero también es el que viene a buscar la estructura, viene a llevar esto al próximo nivel, porque en definitiva, si queremos seguir creciendo como seres humanos, tenemos que tener una estructura a partir de la cual empezar a consolidar las bases de un futuro. Y esto es lo que el 4 tiene muy claro, por eso ahorra, el 4 ahorra. Mi hijo, que es 4, me acuerdo que era chiquito y yo le pedía plata. Sí, Tommy, me das plata porque, sí, siempre tenía ahorros. El 4 siempre tiene ahorros. O sea que si necesitan plata, ya saben a quién pedirle. Entonces, es muy importante entender que el 4, digamos, vive el ahorro como la experiencia que le da seguridad. El 4 puede parecer muy materialista, y lo es en definitiva, y no es nada negativo. Él entiende la importancia de la materia, pero desde este lugar, en algún punto, sólido, ¿no? No desde un lugar de ambición. El 4 no es tan ambicioso. Yo tengo mis ahorros, mi trabajo, tengo mi rutina. El 4 cuando tiene orden se siente muy pleno, y esto es positivo para el 4. El problema es cuando el 4 se limita en esta experiencia, donde se conforma, donde dice, ¿para qué? ¿No? Mi marido, que tiene un potencial enorme, dice, ya está, ya me voy a jugar. Es como que ya está, ¿para qué tanto? Es cómodo. No me molesten demasiado, yo estoy estructurada en esta silla que tiene 4 patas. Entonces, es muy importante para ese 4 entender que no vino a estar cómodo, vino a trabajar el orden en el medio del caos, y la vida le presenta bastante caos a ese 4 porque viene a trabajar el elemento de la materia, la tierra misma, el recurso físico material. Y por eso el recurso físico se transforma en un obstáculo para el que el 4 aprenda a descubrir nuevos recursos, métodos, estrategias. El 4 es el metódico y viene a trabajar diferentes métodos, pero al 4 le gusta que no le cambien el método, que no le muevan demasiado la estructura, y es donde falla el 4, donde se acomoda, se asienta por demás y se achancha. Así como el 3
digamos, se abatata, el 4 se achancha. Y por eso cuando la vida le presenta obstáculo, se siente morir prácticamente. Entonces, el 4 viene a administrar el obstáculo, que lo motiva a descubrir nuevos métodos, nuevas estrategias, a ser más disciplinado, incluso más ordenado, porque muchos 4 son tremendamente desordenados. Viene a trabajar la disciplina, consolidar en la materia, materializar, lograr algo concreto que tenga forma. Por eso al 4 también muchas veces le cuesta materializar y son bastante desvolados en esto de poder construir una rutina, generar un trabajo, ¿sí? El 4 necesita saber que el obstáculo lo está invitando a crecer en disciplina. El 4 se va por las ramas, te cuenta toda la historia, porque es el historiador, el que le importa todo el marco, ¿sí? Es el que te busca el árbol genealógico, te cuenta la historia de la abuela. O sea, el 4 necesita tener la estructura, por eso es importante de dónde viene, al 4 le importa mucho. El problema es cuando pierde practicidad y se va de mambo con toda esta, se va por las ramas, ¿sí? En todo punto de vista, y pierde esa eficiencia que la tiene. Tiene una cabeza espectacular, los 4 te cruzan información, son computadoras, ¿sí? Pero cuando se van por las ramas pierden esa efectividad y cuando se achanchan también. Es el número de la materia, el elemento que viene a trabajar el 4 es la materia, son los que vienen, así como yo le pedí a mi hijo y mi hijo me daba plata, ¿sí? Cuando era más chiquitito, o sea, vienen a entregar seguridad, vienen a dar seguridad y a veces se sienten un poco abrumados porque van a sostener bastante, porque van a venir con la capacidad de tener, ¿no? Cosas, recursos, materia, ahorros, ¿ok? El 4 es sólido. Entonces, es muy importante entender que este 4 se va a sentir a veces que no quiere dar tanto, porque entonces pierde plata y la cajita se le hace más chiquitita. El 4 viene a entender que cuanto más da materia, más materia recibe, pero no es este lugar donde yo doy y entonces recibo, porque en realidad ese movimiento de generar justamente, soltar ese ahorro, le permite ser más efectivo, en ser más productivo, en no quedarse tan cómodo, tan seguro en ese lugar, ¿ok? Y por eso la vida lo va a forzar al 4 que entregue un poquito más y salga del cocodrilo que tiene de bolsillo. Es muy importante para el 4, dijimos, ser concretos, cortito, concreto y conciso, como le digo a los 4 del curso, prácticos, ¿sí? No irse por las ramas, ir al punto, concretar, dejar de dar vueltas porque es el 3 maximizado. Así como el 3 da vueltas, el 4 también da vueltas y encima se queda cómodo, o sea, se va como haciendo más compleja la experiencia evolutiva. Disfrutar a cada paso quiere decir que el 4 no puede disfrutar solamente en el orden, tiene que disfrutar también en el caos, y esto al 4 le cuesta un montón, no le gusta el caos y justamente se resiste, y cuando se resiste es cuando el 4 empieza a tener problemas, porque hace foco en ese problema y se pierde en el problema. El 4 viene a ordenarse en la gestión de cambio que le va a presentar la vida. No hace falta que el 4 salga a buscar el cambio, la vida se lo va a presentar. Y si el 4 fluye con el cambio y se va ordenando en la medida que la vida le presenta más desafío, será un 4 muy poderoso, de mucho poder personal y de mucha capacidad de ayuda. No se olviden que el 4 tiene doble 2 adentro. El doble 2 que tiene adentro dice que vengo a ayudar por 2 y por eso soy la materia y la vengo a entregar. Si haces foco en el problema, no podrás ver la solución. Cuando el 4 entiende mágicamente que lo importante es buscar soluciones, la vida del 4 se ordena. Cuando el 4 sale de ese lugar de, mirá lo que me pusieron, mirá qué porquería, mirá qué problema, y ahora qué hacemos, cuando el 4 sale de ese lugar y empieza a mirar, a ver, ¿qué puedo resolver? Entonces la vida del 4 realmente se potencia al máximo, es de un día para el otro. Vamos con el 5 entonces. El 5, a diferencia del 4, cuando llega a escena y ve todo el orden, dice, qué mal, por favor, qué cosa rígida, dice el 5, ¿no? El 5 ya viene con otra energía, ya entendió que hay que disfrutar, hay que divertirse, hay que pasarla bien, pero pocas veces lo logra el 5. Al 5 le cuesta mucho disfrutar, le cuesta mucho relajarse, aunque lleva el estandarte del relax y del disfrute. Le cuesta un montón porque justamente así como nace a partir del 4 que es rígido, sostiene aún la rigidez de ese 4 y sostiene aún la sobredimensión mental, emocional de los otros números y sostiene todavía y acarrea la cuestión de la inmadurez. Entonces, es un número complejo porque imagínense que incluso el 5 no tiene espejo. El 1 hace espejo con el 9, el 2 hace espejo con el 8, el 3 con el 7, el 4 con el 6 y el 5 hace espejo consigo mismo. Y estamos en un año 5, donde nos vamos a sentir un poco confusos. Energéticamente
tenemos que resolver cosas que no terminamos de entender porque como no hay espejo, la cosa se confunde un poco, ¿ok? El 5 entonces dice que embole, dónde está la música, dónde está la joda, ¿sí? Y el 5 empieza a proponer eso desde un lugar como muy magnético, el 5 es muy magnético, empieza como a mostrar a los demás la importancia del disfrute, de ser más lúdicos, de trabajar desde un lugar como más liviano, más relajado, y cuando lo logra, y todo el mundo le da bolilla al 5 porque es magnético, cada uno se va a hacer sus cosas, el 5 se siente un poco solo, y se siente un poco vacío, se siente un poco irrelevante, porque el 5 justamente, así como el 4 viene a trabajar el orden, la estructura, el 5 viene a trabajar la expansión, salir a la búsqueda de la aventura, de la experiencia, a buscar nuevos horizontes, a renovarse. Porque el 4 ya ordenó, ya puso la casa, puso el banco, puso la vestimenta, la comida en la mesa, armó el proyecto, ya tiene su trabajo, y el 5 viene a renovar todo esto, porque ya está, el 4 ya hizo lo suyo, al 5 le toca salir a abrirse a nuevos horizontes, a explorar la vida desde otro lugar. Por eso su energía es más sutil y es más compleja a la vez. Entonces, lo importante del 5 es que justamente, como viene a explorar, dice, pero que solo. Al principio el 5, si ustedes son 5 jóvenes, va a decir, sí, me encanta estar solo. Pero si es un 5 un poco más grande, ya te diste cuenta que te va a costar, o te está costando esto de estar solo, de ser más autónomo, de desapegarte para salir a la aventura. El 5 viene a soltar todas las mochilas para salir a la aventura de la vida, descubrir nuevos horizontes, descubrir nuevas experiencias, a disfrutar de la aventura en sí misma, de ser más lúdico, de soltar esas mochilas para poder andar solo, a descubrir todo lo nuevo que puede presentarle una vida diferente, ¿sí? Y es muy importante entender que justamente ese 5 viene a soltar las mochilas y la vida le va a presentar dificultad en este punto porque así como al 4 le piden y le reclaman, al 5 también le van a pedir que el 5 aporte. Pero ¿desde qué lugar? La vida le dice, te piden y te reclaman porque en el fondo sos controlador. El 5 no suelta, no deja que todo el mundo se vaya a su lugar y se va a la aventura y empieza desde ese lugar de querer ser relevante a controlar la experiencia. Y en ese control él mismo se pegotea a los demás, él mismo se carga de mochilas que en el fondo se las construyó él mismo, ¿sí? Y ahí es donde pierde absoluto poder el 5. El control del 5, el control en exceso, es el 5 que necesita sostener una estructura que no tiene, porque el 5 es la energía, es el aire. El 5 viene a administrar la energía sutil, la energía que puede construirse en algo nuevo, en algo que no está consolidado todavía en la materia. Y por eso el 5 le cuesta un montón, se baja un escalón, por lo general, se estructura como si fuera un 4 y pierde absolutamente su capacidad para disfrutar de la vida, ¿sí? Entonces, es muy relevante esta parte. Si sos un 5, es muy importante que entiendas que vas a tener que soltar tus mochilas, vas a tener que salir al misterio de la aventura, a experimentar lúdicamente desde un lugar casi de liviandad, de insoportable levedad del ser, como decía en la película, porque en definitiva no venís a hacer nada en concreto, venís a renovar, venís a expandir, venís a explorar, que es una misión muy importante, eso es la energía, que viene a ser explorada. Y por lo tanto, si que pretendés formar algo muy en concreto, te vas a marear y te vas a perder en una estructura que no es propia, que no es tuya. Entonces, el 5 viene a soltar todo lo que tiene que ver con la estructura, por eso es el rebelde, es ser flexible. Los 5 son muy rígidos y vienen a trabajar ser adaptables y ser flexibles para poder andar en ese lugar que todavía es inestable porque está siendo descubierto y es nuevo. Bien, entonces el 5 es la energía, y los demás le piden energía porque la tiene. Así como puede sentirse sin una sola pila, el 5 puede sentir muchísima energía, va a estar trabajando en estos planos hasta que se ordene un poco. Pero él viene a entregar la energía, pero desde un lugar de no control, desapegado. Cuando el 5 entrega su energía y la suelta y sigue andando en esa aventura que se llama vida, el 5 crece en abundancia y en efectividad y empieza a disfrutar realmente la vida y la vida le presenta oportunidades por demás de disfrute. Cualquiera que no es 5 diría, che, yo quiero ser un 5, pero para el 5 es muy difícil la experiencia. Es mucho más compleja y hay como todo un melodrama interno que son melodramáticos, se sienten carentes, siempre hay alguna que otra queja, o sea, el 5 es bastante artista y por eso viene justamente, son histriónicos, saben vivir, ser artistas en un mundo donde es necesario artistar un poco para poder soltar e irse a la montaña. Tip para el 5, para cargar tu energía y sentir esa energía, ¿sí? Y sentirla siempre, estar activo en esa energía que ya es tuya, lo importante para el 5 es buscar hacer cosas diferentes.
Insisto, al igual que al 1, al igual que un 1, un 5 que hace 450 millones de años que trabaja en el mismo lugar, no es un buen 5. Un 5 que trabaja en un escritorio todo el día haciendo cuentas, no es un buen 5. Y hay muchos 5 que son contadores, porque ahí es donde se confunde el 5, que quiere ser lógico, ¿no? Que quiere tener estructura, porque el 5 es hiperlógico, ¿sí? Entonces, el 5 tiene que aprender a soltar la estructura, a soltar el escritorio, a hacer cosas más libres, a disfrutar de su libertad, a disfrutar de una experiencia en movimiento más liviana, más inestable en algún punto, ¿ok? Y el 5 viene a trabajar la vocación, porque el 5 en algún momento va a decir, ¿qué estoy haciendo? Lo mío es otra cosa. Y va a empezar a trabajar la energía. Por eso hay 5 que se transforman, que ya empiezan a trabajar lo holístico, ¿no? La energía, el cuerpo y demás. Cuando aparece el 6 en escena, recuerden y no se olviden que ya pasamos por el 1, el 2, el 3, el 4, y cuando llegó el 6 ya llegamos a un número que ya está llenito. Lo primero que le pasa al 6 es que como está llenito a veces engorda físicamente o adelgaza mucho o es bulímico, anoréxico, tiene problemas con la comida. O sea que la nutrición para el 5 es todo un tema, perdón, para el 6, porque viene esa metáfora de que ya estoy lleno, ¿sí? Y como estoy lleno, debiera yo interpretarlo como que estoy abundante. Y el 6 no lo vive así. Lo vive desde no valgo, estoy lleno, como para tapar. O sea, hay todo un tema, así como el 5 venía a trabajar el vacío, de aquello que es nuevo, que no se conoce todavía, para disfrutarlo, el 6 sigue sintiendo este vacío, pero como está lleno, se le hace un despelote infernal y es como que come para llenar ese vacío que no termina de entender para qué es. El 6 viene a trabajar la experiencia del amor. 4, materia. 5, energía. 6 es el elemento del amor. Y por eso el 6 sueña con tener un vínculo amoroso que sea en base a su ideal. Viene a trabajar la autoestima, todo lo que tiene que ver con el amor y los sentimientos en su máxima expresión, triple 2, interno, 2 más 2 más 2 es 6, por lo tanto son las emociones en su máxima. El 6 viene a trabajar todo esto justamente empezando por el autoamor, el autoestima. El 6 empieza por amar a los demás y en algún momento se aviva de como no se ama a él, a ella, como no se ama completamente, ese amor que tienen esa afuera no termina de ser completo. Y ese idealismo que tiene el 6 con respecto al amor que quiere conseguir, está basado en el vacío de su falta todavía de amor personal, ¿ok? El autoestima es muy importante para ese 6 y por eso el 6 es hiper perfeccionista, es hiper exigente, es un idealista en su máxima y busca siempre, ¿no? La perfección porque todavía no se amó incondicionalmente. Y como no se amó incondicionalmente, quiere hacer todo perfecto, quiere complacer a todo el mundo, se somete, que es esas cosas loquísimas, no puede decir no ni loca, ni loco. O sea, está buscando la aceptación de ese otro, doble 3 interno, porque está buscando el amor externo porque todavía no lo logró internamente. ¿Okay? Así que el 6 es un número también bastante interesante, la vara del 6 está muy alta, está buscando siempre llegar a ese lugar porque en realidad es una excusa para no meterse adentro y amarse sin condiciones. Lo más importante para el 6 es administrar imperfección, lo más importante para el 6 es administrar error, y al 6 esto le cuesta horrores. El error es un horror para el 6. Esta es nueva, me salió. Bueno, ¿está? Entonces es muy importante para el 6 que también viene a trabajar el equilibrio. Piensen que es el triple 2, es el doble 3, tiene todo ahí metido, ahí adentro, el equilibrio, la armonía. El 6 necesita armonía y a veces se vende para lograr esa armonía, se expone excesivamente para lograrla. El 2 tiene que ver con lo interno y por eso el 2 necesita esa paz interior y el 6 lo necesita por 3. Y por eso es muy importante para que un 6 pueda crecer y el 6 es muy poderoso, tiene mucha capacidad, es muy creativo, es abundante en recursos, es el número de la moda, de la estética, de la belleza en todas sus formas. El 6 entendió la importancia de que después de todo lo que armamos hay que darle belleza a la vida. Tiene que ser lindo, tiene que ser agradable a la vista. Y esto puede parecer muy frívolo, pero el 6 sabe muy bien que la belleza es un aporte más que hay que darle a todo esto para que justamente pase a otro nivel, donde el placer mismo de la experiencia bella nos enriquezca, nos empodere. Y el 6 tiene todo un mambo, por supuesto, con el ideal, con la pareja y con las cuestiones que tienen que ver con familiares. El 6 siempre va a tener en su vida despelotes familiares, porque es el amor en todas sus formas, inclusive en la forma de familia. Así como el 4 tiene que ver con los ancestros y la historia familiar, el 6 es la historia emocional de la familia, aquello que deja marca y huella. Y por eso el 6 es muy importante que acepte, doble 3,
incondicionalmente a su familia, entendiendo que es la familia que le tenía que tocar, que es la familia que le iba a dar los recursos y la biología que necesitaba ese 6 para ser lo poderoso que puede ser, porque el 6 puede ser tremendamente poderoso, pueden ser muy independientes, mucha capacidad y son buenísimos maestros, pueden enseñar porque tienen mucho para dar. En específico es el amor, es el elemento del amor y aparece ahí la nutrición. No todos los 6 cocinan, ¿sí? Pero para el 6 el tema de la comida es relevante como una metáfora de que hay que nutrirse, ¿sí? Y hay que nutrir a los demás también con el poder personal. Compartir sin condiciones, aceptar la imperfección y la liviandad en la responsabilidad. El 6 es hiperresponsable, es hiper serio, ¿sí? Muy serio, porque todo es importante, es súper civil, es el que te dice, tiraste la bolsa en el piso y te dice que la levantes, es el que anda retando a los paseadores de perros que van dejando la porquería en la calle, es hiper civil porque es muy consciente de la comunidad. Así como el 3 es lo social, el 6 es el que entiende de comunidad, entiende la importancia del equilibrio, en donde todos estamos trabajando en pos de la belleza, de la estética, digamos, de un lugar que es armónico, que está cuidado, fundamentalmente, cuidado. Y el tip para el 6 es aceptar que ya tienes lo que estás buscando. El 6 ya vino abundante, por eso está llenito. Cuando el 6 reconoce esto, deja de estar buscando, digamos, indefectiblemente aquello que no existe porque lo tiene todo adentro. Cuando el 6 se anima a aceptar lo que tiene y lo empieza a expresar doble 3, empieza realmente a sentir el poder de su propia experiencia personal. Y es muy potente la experiencia del 6 cuando se aceptó sin condiciones. Y eso lleva tiempo y mucha madurez. Estamos con el tercer grupo y hablamos ya del grupo del desapego, los que ya crecieron, los que se desarrollaron, tienen que soltar lo que ya se ha logrado. Imagínense lo difícil que es. Desapego, energías de trascendencia, a trascender la visión para justamente conectar con una dimensión superior. Esto es lo que vienen a hacer estos 3 números. Llega el 7 de escena, el 6 es el perfeccionista, el 7 ya es el obsesivo. Llega y dice, feo olor, esto no está bien ubicado. Así como el 6 llega y te dice que no combina las cortinas, el 7 te dice, esto, digamos, está fuera de lugar, no corresponde, está muy ruidoso, es el hiperestructurado, ¿sí? Y es hiper racional. Es tan racional que muchos son científicos y son como, buscan fundamentos a la verdad y buscan que todo sea desde un lugar con muy certificado. Viene con toda esta carga fuerte, ¿sí? Viene como muy potente en esto de la exigencia, asimismo, y por supuesto muchos 7 vienen de familias exigentes, ¿sí? O por lo menos o son exigentes en lo familiar. Hay como una cosa donde el 7, digamos, mira desde lejos, no se involucra demasiado en este grupo y observa lo que está sucediendo en el grupo del 1 al 6. En esa observación el 7 reconoce que mentalmente dice, me voy a conectar con Pirulito, con Menganito, pero que todavía no puede sentirlo demasiado en el cuerpo porque justamente viene exacerbada la expresión de la mente, de la racionalidad, y es como que el 7 todavía conecta en sus etapas prematuras desde un lugar muy racional y muy técnico, ¿ok? Entonces, el 7 entiende que razona por qué ama a tal persona, razona por qué quiere estudiar tal cosa, razona por qué hace o piensa de esa forma. Todavía no puede sentir la expresión interna porque incluso el 7 sabe que es tremendamente sensible. Piensen que el 7 aparece después de toda la energía de movimiento emocional, es hiper emocional, es hipersensible, pero lo tapa con su mente. Y su mente tapa todas estas emociones que son muy ricas y que en algún punto no le permiten al 7 conectar con lo que es realmente poderoso en él, que es la experiencia psíquica. Es uno de los números más intuitivos, ¿sí? Todos los números son intuitivos y van creciendo en intuición, ¿sí? Pero el 7 es casi psíquico, pero está tapado por la hiperracionalidad y por eso viene a trascender su mente, cosa que le cuesta un montón, porque es un loro, que está todo el día andando, no para nunca esa mente. El 7 viene a trabajar justamente a desarrollar su capacidad para exponerse a su cuerpo interno, a su capacidad psíquica, a confiar en su intuición para poder crecer y trascender su visión. El 7 es también la visión. Mi papá, por ejemplo, que nació el 7 del 7, era oftalmólogo, para que se den una idea. O sea, hay como una metáfora en eso de ver más allá, ¿no? Y digamos, en algún punto el 7 viene a trascender la visión de la mente, de la programación, y le va a llevar tiempo y mucho aprendizaje. Por eso es el número de la metafísica. Si sos un 7, también te manda el curso. O sea, es importante para el 7 entender que si no adquiere conocimientos técnicos, no va a poder fundamentar esta trascendencia y no va a poder hacer el cambio que necesita su sistema para poder crecer de verdad.
Dice, ahí les puse como una especie de mensajito extra al 7, cuando el 7 llega al final de la razón, como si fuera al final de este puente, se conecta con la amplitud de su corazón, se expone a la expresión de su corazón que todavía es débil, es medio ridículo, porque el 7 ni en pedo te hace el ridículo y justamente por eso no conecta con esta parte que es más vulnerable, que es más imperfecta. Cuando el 7 logra esta trascendencia, cuando el 7 conecta con el corazón, se transforma en un ser realmente muy psíquico, muy intuitivo, de alta percepción y muy capaz de muchísimas cosas trascendentales. Entonces, el número 7 viene a soltar la mente racional. Este es el recurso que viene a soltar. Desarrollar el don de la mente primero, porque cuando el 7 suelta la mente antes de haberla desarrollado, es como que soltaste muy rápido. Primero tiene que desarrollar su mente, ser un especialista en algún ámbito, en algún rubro, haberse perfeccionado, aprovechando la capacidad que tiene esa mente, para luego soltar su hiperracionalidad, su hiperestructura y ser todo eso, pero de un lugar mucho más psíquico, más espiritual, mucho más místico. Administrar la incertidumbre, el 7 no tolera la incertidumbre, parecido al 3, ¿sí? Y se vuelve loco, ¿sí? Y es desconfiado, porque tiene que saber, porque su mente le reclama que si no sabe no puede avanzar. Entonces es muy importante para ese 7 aprender más allá de lo que la razón le dice para poder confiar en lo que no se ve y poder avanzar en el ámbito de aquello que no se ve, pero que es muy necesario para ese 7. Accionar a partir de la intuición es importantísimo para el 7 porque hasta que el 7 no hace este paso, no se lanza al vacío como te muestra acá este puente, no va a poder crecer y no va a poder hacer ese salto que amerita mucho coraje. Entonces, tip para el 7. No es necesario que respondas a todas las preguntas que te hace tu mente. Y esto es algo muy fácil para cualquiera, pero para el 7 es todo porque la mente del 7 es muy demandante y lo cuestiona continuamente y lo expone continuamente a la exigencia. Entonces es muy importante para el 7 que pueda tener autoridad personal por sobre esa mente, que tenga dominio de esa, que pueda incluso acompañar esa mente para que la mente también crezca. Vamos con el 8. Imagínense, si hasta acá llegamos pesadito, imagínense lo que es el 8. El 8 es la intensidad en sí mismo, o sea, es todo lo que ya dijimos y más, ¿ok? Entonces, el 8 es intenso porque justamente llegó a este nivel donde viene a administrar qué cosa. ¿Qué se les ocurre? O sea, así como el 7 viene a terminar de desarrollar esa mente para poder soltarla y pasar a otra dimensión, expansivamente hablando, el 8 viene a administrar poder. Entonces, el poder que se desarrolló hasta acá es lo que viene a resolver el 8 desde un lugar muy desafiante, porque el 8, para poder trabajar el poder, va a tener que trabajar fundamentalmente desafíos. Y para poder administrar desafíos, fundamentalmente tendrá que ser valiente. Y para poder ser valiente, fundamentalmente tendrá que ponerle el cuerpo. Y para poder ponerle el cuerpo, fundamentalmente tendrá que administrar justamente los recursos personales, ser un buen administrador de sus habilidades. Y para eso, el 8 va a tener que pasar por muchísimas cosas y la vida le va a presentar cuánto desafío se le presente a la vida. Desafío al 8, porque el 8 va a tener que vivir muchas experiencias, va a tener que aprender a aflojar, ¿sí? Esa coraza que tiene, va a tener que ablandarse, salir de esos miedos. El 8 viene a trabajar el miedo como fuerza bruta. El 8, una vez que tiene el poder, que lo recuperó, que es poder puro, lo va a tener que soltar. Y eso es lo que más le cuesta al 8. Porque el 8 es la ambición en su máxima, es el éxito, son los recursos económicos, las finanzas, el poder sexual, el poder político, todos los poderes están en el 8. ¿Sí? Incluso es la guerra, el caos, todo lo que tiene que ver con las grandes potencias está ahí. Y el 8 viene a jugar con todo eso, a formar parte de esta expresión de poder que puede ser desde lo constructivo o desde lo destructivo, porque el 8 puede ser ambas cosas y puede ser una u otra o las dos al mismo tiempo, el poder para construir o el poder para destruir. Y vamos a estar trabajando en este mundo donde va a haber 8 que tienen una parte o la otra, van a estar trabajando desde un lugar o del otro. Y por eso es importante para el 8 crecer para poder lograr ser constructivo. Y el 8 en ese crecimiento, en ese desarrollo es quejoso, melodramático, es tremendamente intenso, es tremendamente susceptible, ¿sí? Es un número donde la experiencia se hace muy desafiante y en ese desafío el 8 se pierde en su propio miedo. O sea que el 8 viene a administrar fundamentalmente las habilidades que le permitan administrar los desafíos, porque si el 4 es el obstáculo, el 8 es el obstáculo por 2, por lo tanto es el desafío en su máxima. Por eso el 8 tiene que empoderarse, tiene que saber administrar la vida,
administrar su temperamento, porque es hipertemperamental, es explosivo, ¿ok? Por eso el 8 primero encuentra el equilibrio en sí mismo y luego encuentra un equilibrio en el afuera. Entonces, es el número del poder trascender la manipulación, porque así como el 2 manipulaba un poquito al otro para que le dé bola, el 8 es la gran manipulación y por eso es el número del político, que el político puede ser constructivo o destructivo, pero es el número de la manipulación de masas, en donde el 8 se transforma en un número que puede movilizar, ¿no?, a gran escala, y por eso es un número que contiene responsabilidad. Trascender la manipulación, ejecutar los recursos personales, ¿sí? Poder ponerlos en juego, porque el 8 dice, yo soy un 8 en otro lugar, ¿no? Digo, yo te decía, pero yo sé un montón de cosas, sé hacer, pero ¿cómo lo monetizo todo esto? ¿No? Dice un 8. Porque el 8 viene a aprender que el dinero forma parte estratégica de la estrategia de su vida, aunque sea redundante, porque el dinero también forma parte del poder, y un 8 que no tiene dinero no es un buen 8. Porque para poder soltar el dinero y reírte de él, como lo que es energía, que es lo mismo que un papel, es lo mismo que una hoja, es lo mismo, para poder lograr esa comprensión, primero tenés que haber tenido dinero. Muchos 8 cometen el error de decir, yo no me interesa el dinero, pero porque no lo tenés. Lo importante para el 8 es poder tener dinero y después soltarlo desde ese lugar de abundancia natural, donde el dinero del 8 fluye desde un lugar orgánico y natural, como decía recién. Accionar las estrategias, el 8 tiene que ser estratégico, tiene que ordenar su vida, tiene que armar plan, tiene que ser un emprendedor, y el 8 es el número del emprendedor, es el número del empresario, de aquel que emprende, que acciona, que desarrolla, que hace a gran escala incluso, y no necesariamente tiene que ser enorme, a gran escala puede ser en tu pequeño nicho. Administrar todo no implica sostenerlo todo, sino tener la clara intención de que así sea. ¿Por qué? Porque el 8 es el malabarista, ¿sí? O sea, tiene tanto para hacer y la vida le presenta tanta cosa que si no trabaja desde la intención, desde su aspecto más místico, pasamos del 7 místico, metafísico, al 8 esotérico, alquimista. El 8 es el manifestador que desde la intuición, desde la intención pura, desde el poder que tiene, que va mucho más allá del poder de manipular con las manos, de manipular con su estrategia. Cuando el 8 sabe, entonces ahí es donde impacta en la vida desde un lugar de manifestación automática. El 8 viene a trabajar la alquimia de su propia expresión intuitiva. Y esto es una expresión que demanda mucho trabajo personal y mucho coraje, insisto. Entonces, el 8 se va a dar cuenta en algún momento que no puede sostener todo, que se le cae todo, porque es demasiado, no puede, es intenso la vida. Cuando el 8 entendió que tiene que centrarse y decir, como dijo Dios, hágase la luz, ya está. Y esa experiencia de ser un poco dioses, como 8, es una experiencia que el 8 viene a trabajar en un lugar más lúdico y no tan serio, porque el 8 es tremendamente serio, melodramático, y por eso el 8 tiene que entender que la vida no es seria, que la vida, ese poder no es serio, es un poder, no te digo divertido, pero es un poder tremendamente liviano. Llegamos al 9, al famoso 9, y este 9 tiene tanto, que cuando está trabajando en constructivo, lo único que quiere hacer es darle a los demás, pero no al otro, a la humanidad. El 9 es el número del humanitario, de aquel que hace gestión para los demás porque entendió que ya está él, ya se consolidó como ser humano completo, y lo único que quiere hacer es realmente colaborar con la humanidad y con los otros de un lugar tremendamente altruista, cuando está en positivo. Cuando no está en positivo y no entendió que es una gestión natural, se sacrifica y empieza a pelearse con la vida, empieza a sentir que la vida es hostil, porque así como al 8, la vida le presenta todos los obstáculos a Dios y por haber para que se pueda pulir y pueda ser más recursivo, al 9 la vida le presenta todo de este tipo, de desafíos de todo tipo, pero más emocionales, más complicado todavía, porque para el 8 es una administración material, de obstáculos materiales, ¿no? De dinero, de cuestiones más técnicas. En cambio, el 9, la vida le presenta duelos, le presenta experiencias emocionales muy movilizadoras. O sea, para el 9 la vida realmente se hace compleja y se hace muy sensible. El 9 es el número de la hipersensibilidad, es el número del empático, del que siente todo, para poder justamente trascender su susceptibilidad y ser mucho más ecuánime, ser mucho más ordenado en esas emociones que son parte de la humanidad, que tiene que soltar para pasar al otro plano. Entonces, el 9, así como el 7 es el metafísico y el 8 es el esotérico, el 9 es el espiritual. Viene a trabajar la conciencia trascendental, de entender que estamos viviendo en un teatro, en un holograma, en donde la vida no es hostil, sino que esa hostilidad es parte de lo que fue construyendo a lo largo de su camino, y por eso lo que viene a soltar es esa hostilidad percibida en el afuera, para reconocer que es un espejo de lo que aún está inmaduro en su interior. Por eso el número es un número muy complejo, es un número muy demandante, y como siempre le cuento a mis alumnos, la vida no le tiene lástima al 9,
ninguna. Lo considera como alguien que puede sostener, que puede resolver los desafíos más complejos de la humanidad. Y por eso es el número del sabio, del consultor. Pero cuando el 9 no está alineado y todavía no ha crecido y le cuesta mucho crecer al 9, es un número tremendamente soberbio, es muy arrogante, es rígido. Lo tocas al 9 y está todo durito. Es un número que todavía es el gran víctima de la experiencia, porque como la vida le presenta tanto desafío y la vida pareciera que es injusta con él, lo malinterpreta y se pone en versión víctima. Un 9 que no tiene conocimiento superior, que no ha administrado recursos espirituales, es un 9 que va a estar muy perdido. Porque este mundo no tiene lógica para un 9 cuando no entendió lo que está más allá de su experiencia. Entonces, el número 9 es el número de la abundancia, pero ¿qué significa? Viene a soltar la abundancia. Porque cuando el 9 quiere abundancia, no la puede tener, porque ya es abundante. Cuando el 9 entiende esto, suelta el sacrificio y empieza a disfrutar. Parecido al 5, viene a ser autónomo y por eso no le gusta estar solo. Y por eso el 9, cuando entiende que en el fondo todos estamos un poco solos y a la vez no estamos solos para nada porque somos parte de este todo, el 9 empieza a fluir con liviandad y empieza a disfrutar de la vida, de cada uno de los pequeños detalles de la experiencia de vida humana. Cuando el 9 disfruta de todo, como si fuera como si todo fuera la gran cosa como lo que es en realidad, el 9 se transforma en un filósofo de la vida, en un disfrutador nato, ¿sí? Aprender del pasado para soltarlo. El 9 viene a administrar cuestiones difíciles de su vida para poder soltar pasado, pero para entender que en ese pasado hubo cosas que sanar y hubo aprendizaje para capitalizar la experiencia humana y ser realmente fuertes emocionalmente, para poder soltar la emocionalidad y pasar a otro nivel de conciencia. Actuar con principios elevados. El 7, el 8 y el 9 cuando son corruptos les va muy mal, ¿sí? Y cuando hablo de corruptos hablo de cualquier cosa que pretenda ser atajo. No hay atajos ni para el 7, ni para el 8, ni para el 9. Compartir la sabiduría. El 9 viene a ser, el 9 es el gran consultor, ¿sí? Es el que viene a compartir conocimientos, a compartir sabiduría, y el 9 es sabio cuando recupera su capacidad de ver la vida desde ese lugar de absoluta objetividad. Cuando el 9 es subjetivo, está en víctima. Cuando el 9 es objetivo, adquirió conciencia superior. Soltar el control, así como el 5, se parece mucho al 5, ¿sí? Cuando el 9 aprende a soltar el control de lo que puede o no pasar, de lo que debe pasar y de lo que es justo e injusto, el 9 se transforma en un ser muy sabio, porque la vida le va a presentar cosas muy locas al 9, y si el 9 pretende controlar la vida lo va a controlar a él, mostrándole que todavía está inmaduro para administrar la vida que fue elegida para él, la conciencia, para que pueda crecer. El tip para el 9 es justamente entender que cada minuto que pasa para el 9 es un desafío. La vida 9 en cualquier momento te saca la silla, porque ese apoyo excesivo que el 9 tiene por la vida, esto de consolidarse en la humanidad, en el planeta Tierra, en lo físico, en aquello que es, digamos, no real, es decir, que es el holograma de la experiencia del alma. Si el 9 se agarra muy fuerte de todo esto, la vida en algún momento lo desarma, ¿no? Y para el 9 esto es muy doloroso. Por eso el 9 no puede perder tiempo, pero también por otra parte tiene que ser paciente, porque la madurez que requiere que el 9 pueda lograr todo esto demanda tiempo. Entonces el 9 tiene que jugar un juego en donde más que ser paciente está presente, experimentando la vida tal como es, aprendiendo a justamente administrar lo que la vida le presente desde un lugar como muy sabio. Y por eso para el 9 es relevantísimo adentrarse en lo profundo. Desde el 7 al 9, la reflexión, la profundidad, la espiritualidad son extremadamente relevantes para poder crecer. Con respecto al curso, la idea es entender que esto que entendimos, esta sabiduría que tiene que ser incorporada, necesita salir de la resistencia desde la acción concreta, el cambio, hay que salir de los viejos hábitos y hay que trabajar justamente la renovación de un nuevo sistema, porque el sistema que ustedes están trabajando, que hoy comprendieron mejor, es un sistema que ya traen trabajado de otras vías. Ahora hay que trabajar algo nuevo. Primero sanar esto para poder crear algo nuevo, pero si no estamos como reverberando en el mismo sistema, es como haber comprado una computadora y no haberle puesto nunca ningún programa nuevo o haberse quedado con la XP, aquella vieja, ¿se acuerdan? Para los más viejitos. Tenemos que adquirir conocimientos nuevos, tenemos que adquirir hábitos nuevos, tenemos que tener técnicas diferentes que nos permiten administrar la vida diferente a lo que la veníamos administrando. Les cuento más o menos cómo va a ser el curso. Es un curso muy completo, muy profundo, 3 pilares dinámicos. La teoría metafísica tiene que ver con el conocimiento que adquirimos para empezar a entender realmente cómo funciona el sistema humano y el sistema planetario y el sistema álmico de, digamos, este ser que somos, que es bastante complejo y que hay que entenderlo bien para saber administrarlo, para lograr trascender las dificultades que no son necesarias
en este plano físico humano. El autoconocimiento es el aspecto numerológico, todo el aspecto que tiene que ver con el autoconocimiento de números, profundizar en quiénes somos, los personajes que traemos, aquello que tenemos que administrar de otras vías incluso, está en esta parte que es numerológica, que forma parte absoluta y muy importante del curso de metafísica, que lo integra, porque la numerología es metafísica. Y el entrenamiento consciente es el pilar que tiene que ver con las prácticas semanales. Si ustedes vieron mi clase, la primera clase de metafísica, vieron que terminé de explicar todo, cayeron todas las fichas y después viene la técnica, que tenés que practicar, que es mover un dedo, mirar para allá, decir, repetirte una palabra, o sea, esa es la inducción que hacemos después de haber entendido que se abre la mente, se expande la conciencia, y si yo no practico, no habitúo eso que entendí, entonces se vuelve a cerrar y quedo como antes. Entonces, esta parte es clave. Si no hay entrenamiento, no puede haber real evolución. La primera clase la van a poder ver en mi página, que es www.poblacional.com, ahí lo tienen escrito, le pueden sacar la fotito incluso, y en ese lugar donde dice inscripción 2021, en ese lugar donde incluso van a ver ese dibujito, abajo, si siguen haciendo el scroll, van a encontrar la clase, la primera clase gratuita, ahí empiezan a entender la relevancia de un compromiso más profundo con la evolución. Aunque no hagas el curso, te regalo la clase, aprovechala. A mí y a todos los que ya sabemos cómo funciona esto, nos sirve que vos hagas esa clase para entender algo que nos sirve a todos, como seres humanos que somos conjunto de esta humanidad. Esa primera clase se va a ver así como se ven ahí abajo, dice Ser Metafísica, Play, y ves la clase, ¿ok? Así que si vas a hacer el curso, es importantísimo que hagas esta clase, porque el primer workshop, que es en vivo, ahora les explico cómo es, vamos a estar trabajando y entendiendo esta clase. El curso va a tener muchísimo contenido. Por un lado, van a tener todas las semanas una clase grabada, tranquilos, la van a poder ver durante 7 días. Cada clase es un mundo que se abre, ¿sí? Con mucha información. En esa clase ustedes van a aprender algo nuevo y van a ver la técnica de cómo incorporarlo. 7 días nomás. Y no hace falta todos los días, pero yo les voy a decir, háganlo todos los días. Esa práctica que van a estar trabajando esta semana, la vamos a estar charlando en el workshop en vivo, que no todo el mundo tiene que hacer, que va a quedar grabada para los que son más fiacas y quieren verlo tranquilos, pero que se puede participar en vivo. Son como 2 clases en una semana y no es mucho lo que demanda el curso, es verla en algún momento y después practicar esa pavadita que siempre es muy simple la práctica, pero es profunda. Se sube la grabación todas las semanas también del workshop para que no tengan que participar siempre o las veces que quieran o nunca si lo desean, ¿ok? Entonces son como 2 clases, una grabada y el otro workshop donde escuchan las preguntas. En ese workshop se hacen preguntas, se plantean inquietudes, se ejemplifica alguna práctica, etcétera. O sea, es un workshop donde la idea es conectarnos, comentar experiencias, cortito, concreto y conciso, por supuesto, pero donde vamos como ordenando y aprovechando para también hacerlo más dinámico y que haya más interacción entre todo el grupo. Si se quieren inscribir, tienen que ir a mi página que les mostré recién, y ahí donde dice inscripción, donde ven la clase grabada, cuando ven la primera clase, mientras están viendo, hay como un cartelito abajo que dice inscribite ahora. Ahí directamente lo más fácil para ustedes es, mientras ven el video, en algún momento tú inscribirse, o en esa misma página van a encontrar reservar ya o inscribirte, etc. Si tienen dudas, obviamente aquí estamos. La idea es que incluso los que no se deciden o no quieren, yo voy a seguir compartiendo información gratuita por Instagram, así que la idea es despabilar al máximo. Una cosa más les cuento. Al que no está seguro, mi recomendación es hace un mes y te fijas. Si no te gusta, te vas, nadie se va a enterar y aparte está fantástico. Pero no dejen de experimentarlo. Nos vemos pronto. Espero contar con ustedes como alumnos de esta comunidad que está creciendo y empoderándose. Besos enormes, chicos, y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto.